Tu idea actual del colesterol probablemente es, si como mucho colesterol y aumento el que llamamos malo, tengo más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero lo que quizás no sabías es que cada célula de tu cuerpo puede producir colesterol. El hígado es el único que puede metabolizarlo y después sacárselo de encima. Pero todas nuestras células pueden producirlo y nuestras células además necesitan colesterol porque es parte de la pared de cada una de ellas. Lo necesitas porque tus células necesitan una pared flexible, no algo rígido como la pared de tu casa. Esa flexibilidad a tus células se la da el colesterol, que a su vez es precursor o la materia prima para muchas de las hormonas más importantes que tenemos en el cuerpo. Necesitamos colesterol para producir cortisol, para producir testosterona, progesterona, estradiol, y además el colesterol es necesario no solamente para nuestras hormonas, sino también para nuestra digestión. De hecho, es un componente esencial de las sales biliares que nuestro cuerpo, que nuestro hígado en realidad, libera nuestro tubo digestivo para poder digerir las grasas. Hoy que comprendemos todos los roles cruciales que tiene el colesterol, te digo, necesitas que el colesterol llegue a tus tejidos. El problema no es ese, el problema es cuando llega a tus arterias y se deposita ahí. Entonces, para poder comprender si ese colesterol es malo, si realmente es malo y cumple una función negativa para nuestra salud, necesitamos poder diferenciar entre los distintos tipos de colesterol LDL. Sí. La variante de LDL que tiene más riesgo cardiovascular asociado es llamada lipoproteína A y es medible en sangre. Además podemos medir una de las proteínas del LDL llamada ApoB100, que es una de las que más termina ayudando a depositar el colesterol en arterias y a generar enfermedades cardiovasculares. De hecho, hoy sabemos que más de 50 miligramos de lipoproteína A se correlacionan con mucho más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y realmente para no tener alto riesgo buscamos valores mucho menores. Por supuesto vamos a ver qué más podemos hacer para mejorar esta situación, pero las cosas que sabemos que disminuyen esta lipoproteína A son, en primer lugar, los estrógenos. Es una de las razones obvias por las cuales las mujeres tienen menos enfermedad cardiovascular que los hombres. En segundo lugar, el reemplazo con testosterona cuando la tenemos baja o simplemente mejorar los niveles propios. En tercer lugar, las estatinas, aunque la evidencia es mixta. En cuarto lugar, la niacina o la vitamina B3, que ha demostrado reducir la lipoproteína A en 20 a 30%. Y en quinto lugar, la carnitina, que también parece ser efectiva aunque aún falta evidencia concluyente. Lo que yo quiero que tengas en cuenta es que hay herramientas específicas para bajar el LDL que más riesgo cardiovascular te genera a vos. En resumen, a más lipoproteína A o más ApoB, más riesgo tengo. Ahora veamos la solución a nivel de alimentación. Yo te cuento todo esto para darte una solución. De nada serviría contártelo y no decirte qué hacer al respecto. Vamos por partes. Si uno de los factores más graves para el daño cardiovascular es el aumento de la glucemia y la resistencia a la insulina, acá el consejo obvio es bajar el índice glucémico de tu dieta, comiendo menos alimentos industrializados, comiendo alimentos que no tengan jarabe de maíz de alta fructosa, que no tengan azúcar agregada, y reemplazando esos alimentos por otros con menor índice glucémico si te cuesta. Acordate que si necesitas algo dulce a la noche y eso te hace comer porquería, podés comer, por ejemplo, chocolate 80% cacao, frutos rojos o algunos alimentos que tienen un gusto dulce y que no tienen alto índice glucémico. Pero mejorar nuestra dieta comiendo más verduras, productos de origen animal, buenos productos de origen animal, sobre todo si son de pastura libre, pescados y mariscos, es un cambio simple que todos podemos hacer. Ahora supongamos que ya lo sabes, pero no lo podés llevar a cabo. Tuviste sobrepeso muchos años y tienes una mala relación con la comida. Ya trataste en el pasado y no lo lograste. No te voy a soltar la mano. Veamos en ese caso qué estrategias alternativas hay. Podemos usar suplementos o sustancias que nos bajen la insulina y la glucemia. Para esto podemos agregarle a la bebida o a la comida sustancias como canela, fibras solubles que nos ayudan a impedir que el azúcar de la comida se absorba o se libere rápidamente. En ese caso podemos usar inulina o psyllium husk. Pero a su vez podemos tomar en forma de suplemento sustancias como la berberina, extracto de melón amargo, que obviamente funciona como otras cosas amargas. Si quieres saber más sobre eso te dejo mi video de hambre en la descripción. Pero es importante que sepas que comer comida amarga reduce tu nivel de hambre total. Otro de los elementos que nos ayudan a regular ese azúcar en sangre si comimos mal es el vinagre de sidra de manzana, que lo podés tomar en ayunas y te ayuda a la flexibilidad metabólica, básicamente a fluctuar entre usar hidratos de carbono y usar grasas como energía. Y luego tenemos otras cosas como las semillas de fenogreco, que también sirven para el balance de estrógenos. No por nada se usaban en Egipto hace más de 3.500 años, de hecho tenemos información de su uso y sus beneficios desde la época del papiro de Ebers. Y luego tenemos otras sustancias como la curcumina o el romero o plantas ya más conocidas para la regulación del azúcar en sangre como la gimnema silvestre, que te ayudan a ir regulando y aplanando la curva de glucemia y a reducir la insulina total.
No te estoy proponiendo que te tomes todo esto como suplemento y dejes de hacer lo que tenemos que hacer todos a nivel dietario. No es mi filosofía, pero quiero que sepas que entiendo que estos cambios son difíciles y se hacen de un paso a la vez. Y que tener ayuda o apoyo que pueda hacerte la vida más fácil, el proceso mucho más fácil, sirve. Y obviamente la siguiente estrategia que podemos usar que nos ayuda a regular tanto insulina y glucemia como triglicéridos es el ayuno intermitente. Esto es lógico, si no como por X cantidad de horas, por en general 12 horas, es muy conveniente para mi cuerpo empezar a utilizar fuentes de energía como la grasa, y la primera que vamos a usar es la que tenemos en músculos, y la que circula si mi cuerpo necesita como estos triglicéridos. El ayuno sirve para muchas cosas, entre ellas ayudarte a comer menos y regular tus triglicéridos. De hecho es normal que alguien disminuya los triglicéridos solamente por hacer ayuno, sin siquiera comer menos calorías por día o haber cambiado nada de su alimentación. Ten en cuenta que el ayuno también tiene sus riesgos y aspectos negativos que vamos a ver en un video dentro de poco, con lo cual suscríbete al canal, así puedes evitar esos efectos negativos. Y si todo lo demás queda igual, reducir glucemia, insulina y triglicéridos ya puede ayudarte a bajar el colesterol LDL y ApoB porque tenemos que transportar menos triglicéridos por sangre y siempre algo de estos se transporta en el mismo barco que el colesterol, en los mismos LDLs. ¿Y qué hacemos con el colesterol? ¿Cómo corregimos estos valores de lipoproteína A elevada o de ApoB elevada? Las estrategias de detección y prevención cambian, en parte con las herramientas que te mencioné hasta ahora, pero por otro lado las estrategias de detección y prevención cambian. Antes medíamos el colesterol total, ahora sabemos que no es representativo de enfermedad cardiovascular. Luego empezamos a medir LDL y HDL y nos dimos cuenta que tampoco alcanza y que había muchas personas con mucho HDL y poca enfermedad cardiovascular, y al revés. Con lo cual, la prevención y cambios alimenticios que puedes hacer con respecto al colesterol se centran en bajar el colesterol LDL, pero ten en cuenta que nos falta información real para entender si tendríamos que bajar todo el colesterol LDL o solamente el relacionado con la lipoproteína A, que es más pequeña y se deposita más en arterias. Y si vos sos una persona que hace dietas altas en grasa como la cetogenia o la paleo, está bien que escuches esto. El concepto de quienes promueven dietas como la cetogenia, que obviamente son altas en grasa, es que podés tener números altísimos de colesterol y no tener enfermedades cardiovasculares, porque ese colesterol necesita el daño de tus paredes arteriales para poder depositarse. Esto es verdad, pero también es verdad que todo el mundo tiene algo de daño en las paredes arteriales y a más grandes somos, más difícil es evitar ese daño. Así que menos sentido tiene para mí, en mi humilde opinión, hacer dietas como la keto. Dicho esto, ¿cómo bajamos el colesterol LDL y aumentamos el HDL? Comiendo grasas no saturadas. Ya sabés que el colesterol que comemos no aumenta nuestro colesterol en sangre, pero las grasas saturadas sí. Entonces la conducta obvia va a ser, enfócate en las grasas que no son saturadas, las que siempre llamamos grasas saludables. Frutos secos, palta o aguacate, aceite de oliva extra virgen, aceitunas, pero alejate de otras fuentes de grasas no saturadas que son insalubres por otras razones como el aceite de canola y otros aceites más usados en alimentos industriales que son ricos en omega 6 y te inflaman. Muchos médicos consideran que el daño de estos aceites podría incluso ser mayor que el del azúcar. Y a nivel de consumo de grasas no saturadas, sobre todo de las poliinsaturadas, el rey sin duda en cuanto a prevención cardiovascular es el omega 3. Con lo cual consumir algas ricas en omega 3, pescados grasos que no sean de piscifactoría porque estos prácticamente no tienen omega 3, y mariscos es una gran manera de consumirlo, pero la manera fácil para una persona ocupada es consumir omega 3 en forma de suplementos. Yo hago las dos. Consumo aproximadamente 2 veces por semana pescado y 1 vez mariscos, pero a su vez consumo omega 3 en forma de suplemento y siempre trato que este tenga al menos 1 gramo entre las cantidades totales que trae de EPA y DHA. Y suelo evitar los suplementos que no detallan cuánto de cada uno de estos tipos de omega 3 trae. Y dentro de las grasas lo otro que tenemos que hacer es evitar las grasas trans. Las grasas trans tienen su uso en la industria. Se usan porque alargan la vida útil del alimento en góndola. Nadie quiere perjudicarte. Es simplemente una cuestión de márgenes de ganancia. Por hidrogenación, por un proceso artificial de cambio, las grasas saturadas pueden hacerse trans. El problema de estas grasas trans es que nuestro cuerpo las metaboliza de una manera diferente al resto y esto da como consecuencia una reducción del HDL, del colesterol que llamas bueno, y un aumento del LDL, dando mucho más riesgo cardiovascular innecesario. Ahora, si sabes de grasas me vas a preguntar, ¿es lo mismo una grasa trans industrial que la pequeñísima cantidad de grasas trans que trae la manteca o algunos productos animales no procesados? La realidad es que no lo sabemos, pero es muy probable que sea infinitamente más seguro consumir una pequeñísima cantidad de grasas trans que se encuentran en la manteca antes que consumir la grasa trans que apareció por industrialización en la margarina. De hecho, evita la margarina todo lo posible. Mucha información apunta a que lo que pensamos de las grasas trans y de su riesgo cardiovascular está ligado a estas grasas y productos industrializados y no tanto al colesterol per se.
Obviamente luego tenemos que consumir más fibra soluble. Esta fibra soluble no te ayuda solamente, como te dije antes, a regular tu glucemia, sino que te ayuda a reducir el colesterol LDL. Las fuentes de inulina para esto son geniales porque tienen un doble efecto. Bajan tu colesterol LDL y glucemia, pero a su vez nutren a tu buena flora bacteriana. Espárragos, alcaucilo, alcachofa, puerro y algunas coles son todos alimentos ricos en inulina que puedes consumir para mejorar tu flora y bajar el colesterol LDL. Y realmente no me gusta esta información que te voy a decir, pero la evidencia nos indica que algunos tragos y un consumo moderado de alcohol aumentan tu colesterol HDL, tu colesterol bueno. La evidencia sobre esto es bastante fuerte, de hecho. Sobre todo si consumimos los alcoholes que te nombro en mi video de alcohol que te dejo en la descripción y compensamos algunos de los daños que esto genera. Y obviamente para mejorar tu colesterol LDL también tenemos los consejos ligados a no fumar y hacer ejercicio. No te preocupes, en este video vas a tener los consejos sobre cuál es el ejercicio ideal para esto, con qué frecuencia hacerlo, a qué intensidad se hace, por cuánto tiempo, y también vamos a ver qué es lo mínimo indispensable que podemos hacer para tener resultados si estamos muy ocupados, y estrategias para que dejes de fumar, porque fumar incrementa el LDL y reduce el HDL. Por otro lado, no podemos compensar un daño nunca si lo seguimos haciendo. Para dejar de hacer daño te recomiendo dejar los alimentos fritos, las carnes procesadas, que ya todo el planeta aceptó que son cancerígenas, y muchos dulces. Algunas porciones de torta grande traen la cantidad de colesterol que necesitamos para un mes. Por suerte no lo absorbemos, si no estaríamos en problemas. Y luego, si vamos a tomar suplementos, los 3 suplementos que más sentido tienen, a mi modo de ver, sin duda, son Psyllium Husk, como fuente de fibra, que te ayuda a todo lo que te mencioné con respecto a la fibra, Omega 3, por las razones que te contaba antes, y por supuesto coenzima Q10, que te ayuda a producir energía, y te dejo más sobre la Q10 en mi video específico en la descripción. Y ten en cuenta que hoy existen fármacos como el ezetimibe o el ácido bempedoico que nos ayudan a regular el colesterol y que obviamente son más efectivos, pero deberíamos usarlos solamente cuando agotamos otras opciones, ya que tienen sus contras y sus riesgos. Mi consejo con todo esto es cuídate, haz todo lo que puedas. Pero ¿qué hay sobre todas las personas que hacen dietas ricas en grasas? ¿Hay reglas especiales para la persona que hace cetogenia? ¿Hay criterios que valen para quien hace una dieta carnívora? ¿Cómo le explicas a alguien que tiene un colesterol de 500, pero que por primera vez en su vida no tiene síntomas debilitantes, que tiene que cambiar su dieta? Esta situación, cuando todavía había pacientes, la había seguido. Haces una dieta, te sentís mejor, estás bajando de peso, por ahí empezaste una dieta paleo, una dieta cetogénica, estás menos inflamado, con menos grasa corporal, mejoraron tus análisis de sangre de casi todos los marcadores, quizás hasta dormís mejor, pero tu colesterol subió, sobre todo tu colesterol LDL, tu colesterol llamado malo. Si tenés un médico que haga seguimiento, probablemente te sugirió cambiar la dieta o medicarte con estatinas si estás confundido. Esta es una situación lamentablemente súper común, con lo cual vamos a ver qué hacer. Cada vez hay más personas adoptando dietas bajas en carbohidratos que dan estas situaciones. Por eso hay muchos conceptos extremadamente importantes de tener el colesterol elevado que tenemos que comprender. El primero es que muchas veces vemos a personas que asumen que su colesterol es genético. Por ejemplo, tu padre o tu abuelo tenían el colesterol elevado y vos asumís que como ellos lo tenían elevado y vos también, significa que es de causa genética. Quizás lo único que heredaste son malos hábitos alimenticios. Pero para aquellas personas que realmente hicieron un análisis genético y saben que tienen el colesterol elevado por causas genéticas, por algo llamado hipercolesterolemia familiar, es importante que sepas lo siguiente. Aún no tenemos evidencia de que la hipercolesterolemia familiar acorte nuestra expectativa de vida, sin importar si sos hombre o sos mujer. En segundo lugar tenemos a los conceptos específicos para dietas ricas en grasa. Que te hayan funcionado a corto plazo no significa que funcionen para siempre. Algo que te dio muy buenos resultados en pocos meses no necesariamente va a ser algo que nadie te recomiende sostener para siempre. Muchas veces vemos una mejoría inicial cuando vamos corrigiendo alteraciones metabólicas, pero una vez corregidas, esos beneficios se van anulando con los riesgos extra que implica esa dieta. Es una fantasía pensar que porque algo tiene un impacto positivo, no tiene también a su vez un impacto negativo. Es el tiempo y el monitoreo de lo que pasa en el tiempo el que nos permite entender cuándo usar una herramienta y por cuánto tiempo usarla, y no tenemos que caer en el error cognitivo de que porque en un momento me sirvió, me va a servir a lo largo del tiempo. Es algo súper frecuente si haces crudiveganismo y vas viendo cómo perdés masa muscular y perdés peso a lo largo de los meses. Mi recomendación con respecto a esto es, si ya reparaste tu metabolismo, bajaste de peso y reparaste tu resistencia a la insulina, a nivel alimenticio lo que te recomiendo que hagas es que te acerques a la línea media en lo que a alimentación se refiere. Y si querés un parámetro de cuándo modificar tu dieta, te voy a decir el mío, que es más conservador, y te voy a decir el de especialistas en cetogenia para que sepas que existen versiones diferentes. En mi opinión, si tenés elevadas lipoproteína A o ApoB, necesitas sin duda modificar tu dieta y reducir estos valores. Sin duda.
En la opinión de expertos en cetogenia, la cantidad total de colesterol es irrelevante, mientras que la medicina convencional te recomienda tener menos de 200 miligramos de colesterol total. Con respecto a los triglicéridos, todos coinciden en que se busca tener menos de 150 miligramos en sangre. Esto sucede porque la idea es que incluso en dietas low carb como la cetogenia, aunque se come más grasa y más triglicéridos, se usan más, por ende terminan reduciendo en sangre. Entonces todos coinciden. Y en cuanto al HDL, más es mejor, a menos que tengas el LDL muy bajo, que es muy raro y se ve más que nada en veganismo. La opinión médica busca HDL de más de 40 miligramos, mientras que en la comunidad low carb se suele buscar valores más elevados, de más de 50. El punto es que si está en 80, nadie te lo va a cuestionar, sino que te van a felicitar. Y en cuanto al LDL, la medicina convencional busca valores de menos de 100 miligramos, que es muy bajo, pero las guías de recomendación están cambiando y están dejando de usar LDL como parámetro tan central. La mayoría de los especialistas en dietas low carb igual buscan valores de menos de 200 de colesterol LDL, y quienes investigan un poco más te van a decir que el colesterol LDL es alto no tanto en base a un número, sino en relación a lo que sucede con los triglicéridos y con el HDL. Si tenés un colesterol LDL elevado, pero tus triglicéridos están bajos porque estás usando grasa como fuente de energía y tu HDL está alto, ambos parámetros de un buen metabolismo de las grasas no le van a dar tanta importancia a ese colesterol LDL aumentado. Y si tienen aún más cosas en cuenta, van a tener también en consideración tu nivel de inflamación. Recordá que para que este colesterol LDL se deposite en arterias, necesitas esa inflamación, ese daño inflamatorio primero. Si no, no sucede. Dicho esto, por supuesto te conviene tener un especialista que entienda todo esto y pueda analizar tu situación en particular.